Está este problema social. Hace unos días le informé en este espacio acerca de la agresión que sufrieron algunos miembros de una familia por un adolescente. Si un jovencito agredió con un arma punzocortante a sus primos, a sus tíos, una escena bastante tremenda. Agradezco que haya aceptado platicar con nosotros Elena Azaola. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es especialista además en temas juveniles. Y darle los buenos días, Elena, preguntarle por qué estamos viviendo estos momentos donde nos percatamos que está creciendo la violencia en niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, René. Yo diría respecto al caso específico que estaba mencionando, que es el de este chico que agredió a familiares, hay que separarlo de los otros casos que en días anteriores también conmocionaron y llamaron la atención porque fueron adolescentes que fueron asesinados Sí. en el centro de la ciudad, básicamente en el barrio de Tepito. Entonces, con respecto al primer caso, el que usted menciona de un chico que agredió a sus familiares, insisto, no lo podemos mezclar con elementos que tengan que ver con el crimen organizado. Así es. Este caso más bien se debe a un caso pues de conflicto de relaciones interpersonales como bien dijo la Procuraduría, tendrían que indagar, hacer varios estudios. Puede ser, no se puede generalizar en un caso así, solo decir que, bueno, estos casos existen y han existido a lo largo de la historia. Puede tener que ver con algún trastorno psicológico que tenga este chico, puede tener que ver con conflictos familiares que no se han resuelto y que desafortunadamente se manifestaron de esta forma, porque incluso parece que ocurrió después de una fiesta donde había habido bebidas alcohólicas. Entonces pueden ser varios factores los que influyeron, pero ese es como un caso que debe ser visto, digamos, de alguna, como de manera individual. Ese es un caso específico de una conflictiva o psicológica o familiar o interpersonal, algo así que la Procuraduría estaba estudiando antes de pronunciarse. Y ese caso es distinto a los otros casos de adolescentes que muy lamentablemente fueron encontrados asesinados, descuartizados. Esos otros casos tienen que ver con temas de, pues muy probablemente de narcotráfico, de conflictos entre grupos rivales, entre bandas rivales de venta de narcotráfico. Y bueno, esos casos tienen más que ver con conflictos allí en esa zona de Tepito o del centro de la ciudad, que también pasa que durante muchos años hemos sabido de que en esa zona se concentran grupos delictivos, actividades ilícitas Así y es. no se ha logrado atender. Y sí, desafortunadamente esto ha escalado, pues en la medida que también ha escalado el crimen en otras zonas del país y ha escalado también, pues porque no se ha logrado atender oportunamente, porque no se ha logrado brindar otras alternativas para construir una comunidad allí sobre Elena, bases distintas. preguntarle ahí, si me permite. Sí, Por un lado, tenemos el caso de un jovencito que agrede a sus familiares por una situación, problemas, no sé, mentales o algo por el estilo. Por otro lado, tenemos jovencitos que agreden también a adolescentes, pero por una situación distinta. Al final nos cierto. encontramos con adolescentes que están siendo violentados u orillados a agredir a otras personas. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque vivimos en un contexto donde la violencia es muy alta. Hay que decir
que cada año hemos ido escalando en el número, por ejemplo, de homicidios. También la violencia hacia la mujer se ha agravado muchísimo, los casos de feminicidio han crecido, incluso las cifras que dieron los últimos días, se ve que esto no ha logrado controlarse. Pero si al lado de eso vemos que 90% de los homicidios permanecen impunes, pues eso es otro motivo más, la impunidad, para que estos conflictos escalen, porque se sabe que hay muy pocas oportunidades de ser sancionados. Entonces, quienes viven en estos ámbitos, y bueno, también el fortalecimiento de grupos criminales que tienen tomadas ciertas áreas, la rivalidad con otros grupos por el dominio de ciertos territorios. Esta es la clase de conflictos que son frecuentes en estos días en nuestro país, pero que pues tiene que ver también con que no hay políticas específicamente focalizadas para reducir esa violencia. Hay como una política general y el presidente dice, y es muy cierto, que se reúnen cada día y se preocupan por ver cómo está evolucionando esto, pero hacen falta esas políticas focalizadas en ciertos puntos, en ciertos municipios donde sabemos que la violencia no ha logrado contenerse y que continúa creciendo y no ha logrado abatirse, ¿no? En algún determinado momento, esto que estamos viviendo tenderá a bajar o irá incrementando y veremos constantemente este tipo de episodios, niños, adolescentes, jóvenes agrediéndose o agrediendo a familiares o siguiendo, permitiéndose estar en las filas del crimen organizado. Pues todo depende de las medidas que se adopten y de que sean las medidas idóneas para que estos conflictos puedan ir desescalando. Yo creo que, bueno, pues que es necesario conocer los grupos que están operando en esas zonas y ver cómo se puede, sobre todo, enviar un mensaje claro de que ciertas cosas no se van a permitir, que no se pueden traspasar ciertas líneas. Y yo creo que ciertamente la muerte de menores de edad debería ser una línea muy clara en donde se debería enviar un mensaje de que eso no debe quedar impune y eso no se va a tolerar. Por lo menos esos crímenes, es que las procuradurías están desbordadas, no cuentan con presupuestos suficientes, con personal suficiente, con capacidades de investigación especializada. O sea, hay muchos temas alrededor de esto que si no son atendidos, claro, permite predecir que esto va a continuar si no se tienen esas políticas y esos presupuestos y esos programas, por ejemplo, de contención de la violencia familiar, de contención de la violencia contra las mujeres. Son violencias que se interrelacionan unas con otras. Baste decir, estas son las estadísticas en promedio. Al día se cometen 100 homicidios, 11 de ellos son contra mujeres y 4 de ellos contra menores de edad. Eso es lo que es en promedio cada día en nuestro país. Entonces sí, se necesitan políticas especialmente dirigidas a contener esa violencia, porque son diferentes tipos de violencia en diferentes zonas. Entonces necesitan políticas locales, no solo del nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel municipal, que permitan contener estos fenómenos y señalar claramente que no se puede permitir esa violencia, especialmente, creo yo, contra mujeres y contra menores de edad. Claro, desde luego. Pues le agradezco a Elena Saola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, especialista en temas juveniles, por haber aceptado platicar con nosotros. Gracias. Al contrario, buena tarde.